José Antonio, las propuestas concretas, mucha gente quiere saber, quiere contrastar, pero en muchos casos nos dicen el qué y no nos dicen el cómo. Si estás de acuerdo, vamos directo. Sí, Inseguridad, violencia, crimen. Mira, yo te diría 5 elementos. Sí. Uno muy importante, prevención. Y la prevención tiene que ser una política transversal. Todas las entidades de gobierno de todos los niveles tienen que incorporar en su despliegue público un elemento de previsión. Segundo, y muy importante, tenemos que hacer algo con las armas. En México se estima que hay entre 500,000 y 1.5 millones de armas en manos de la delincuencia organizada. El ejército canadiense tiene 1.7 millones. Entonces, son muchas, hay que hacer algo. Hay que quitarles el dinero. Y para eso hay que cambiar la ley. Necesitamos buenos policías y a los policías necesitamos darle un horizonte de vida del que se sientan seguros y tranquilos. Y algo bien importante, en lo que a veces no nos fijamos. Nosotros seguimos definiendo los delitos en cada estado como cada estado quiera. Y eso quiere decir que un poquito como en la Torre de Babel, no hablamos el mismo idioma delincuencial civil. Desde Fox, pasando por Calderón y ahora el presidente Peña, no se ha podido el tema de la policía única. ¿Qué está pasando? ¿Hay estados o hay gobiernos estatales que no quieren? Y tenemos que trabajar en dos vertientes, porque si tenemos policías únicos, pero cada estado define su delito como quiera, pues la policía única no nos sirve. Y si tenemos un código penal único, pero no tenemos una policía y ministerios públicos homologados, también nos quedamos cortos. Tenemos que hacer las dos cosas. Y hoy encontramos fallas en los dos modelos. Por ejemplo, el robo a transporte ya es un delito federal, pero como no tenemos policías que se hablen y se comuniquen, a pesar de que es un delito federal, no lo enfrentamos de buena manera. Y por otro lado, tenemos muchos delitos locales en donde, aun si tuviéramos un mando único, no sería un mando único eficiente porque no estarían enfrentando ni persiguiendo los mismos delitos. Necesitamos avanzar en paralelo. Necesitamos un código penal único, por lo menos en los delitos que más violencia implica, y frente a ellos necesitamos homologación en los procedimientos del Ministerio Público y estandarización en el trabajo policiaco. ¿Dónde colocarías a militares y marinos? Y la pregunta la hago deliberadamente, porque López Obrador dice que va a convertir aquello en una cosa así como... Toda bajo su control, en una visión totalitaria, autoritaria, ajena de cualquier arreglo institucional. Las Fuerzas Armadas tienen que estar, por definición, dedicadas a nuestra seguridad nacional. Cada vez que se les pide algo distinto, tienen que tener claro modo, tiempo y circunstancia. Lo tienen claro en los desastres naturales. Deberán de tenerlo claro también cuando enfrentamos un reto de seguridad interior. Eso protege al ciudadano y protege a la Fuerza Armada. Pero de nuevo, lo que está de fondo es que necesitamos buenas instituciones. Y para tener buenas instituciones necesitamos a alguien que sepa construirlas, pero de entrada, alguien que las respete. ¿Por qué hablas del respeto? ¿Por qué un candidato, nuevamente López Obrador, con frecuencia golpea, critica, ofende incluso a las Fuerzas Armadas y exalta, hasta pide perdón para los criminales? Bueno, imagínate, frente a las víctimas y sus derechos humanos, el primero es que haya reparación del daño. De nuevo estamos frente a la presencia de alguien que tiene una vocación autoritaria, de alguien que no tiene en su genética, en su estructura, la importancia de las instituciones. México superó a los caudillos hace muchos años. Lo peor que nos podría pasar es regresar a esa época. Lo mejor que nos podría pasar es entender que las instituciones pueden dar los mejores resultados y que si no las están dando, hay que dar a las instituciones más elementos, hay que transformarlas. Y ese proceso de transformación exige conocimiento, exige experiencia, exige respeto por el marco institucional y exige claridad de cuáles son los instrumentos que le hace falta a las instituciones para darnos mejores elementos de respuesta. Corrupción, candidato. Todo mundo, desde yo recuerdo Miguel de la Madrid, aquel muy famoso eslogan de la renovación moral, etcétera. La renovación moral hoy de la seguimos sociedad. Hasta este planteamiento que hace el propio López Obrador de una constitución moral. O sea, al mismo tiempo que dice que el combate a la corrupción es una moda. Exactamente. Yo te diría 5 elementos que a mi juicio son fundamentales y que además son mejor práctica internacional de países que mejoraron mucho en ese tema. Transparencia, que es una lección que nos da Corea del Sur y es una lección que en México se puede aplicar. Yo cuando fui secretario de Hacienda, a las pocas semanas antes de irme, hicimos públicos el 100% de todos los contratos que firmó el gobierno federal. La transparencia tiene que estar presente.
Dos, tenemos que hacer más fácil recuperar los robados. Claro. Hoy en México, por ley, es prácticamente imposible. Lo vimos en el caso de los gobernadores, en donde fue muy difícil cuando se logró. Tres, necesitamos autonomía del Ministerio Público. Y eso es algo bien importante y para un político bien difícil de reconocer y de implementar. ¿Qué quiere decir darle autonomía al Ministerio Público? Yo estoy dispuesto, cuando sea presidente, a que si fallo, el Ministerio Público tenga la posibilidad de procesarme. De ese tamaño es la transformación que estamos planteando. No solamente eliminar el fuero, sino que rindamos cuentas, incluso como presidente, frente al Ministerio Público. Esa visión imperial de la presidencia, en donde es el presidente el que le instruye al Ministerio Público contra quién actuar, es una visión que en México tenemos que superar. Yo quería entonces recuperar lo robado, transparencia, autonomía del Ministerio Público y una buena evaluación de la evolución patrimonial. No esto de andar haciendo público el 3 de 3, es que un tercero revise la declaración patrimonial, esté seguro que es consistente con la declaración fiscal, que las dos son consistentes con las manifestaciones externas de riqueza y que las tres son consistentes con el registro público de la propiedad. Si los cuatro son consistentes, estamos en la presencia de un funcionario público honesto. Y si los cuatro no son consistentes, estamos frente a un servidor público que tiene que dar muchas explicaciones y, naturalmente, mayores penas y que se cumplan. Educación, ¿qué cambios? ¿Cómo va la reforma educativa? ¿Harías algunos ajustes? No hay manera de que le demos un paso atrás a una reforma que pone al centro a las niñas y a los niños y que le da a los maestros los elementos que necesita para poder, frente a los alumnos, entregar las mejores cuentas a los padres de familia. La apuesta que nosotros hagamos tiene que ser por el talento, tiene que ser por las niñas y por los niños, y tiene que ser por los maestros. Maestros a los que se les ha pedido un esfuerzo muy significativo y real y que tiene que ser acompañado por un reconocimiento igual de significativo y real en términos de sus percepciones. Lo que nosotros tenemos absolutamente claro es que al país le va a ir bien si tiene niñas y niños bien educados. Claro. Y tenemos absolutamente claro también que el insumo más importante para poder asegurarnos de que ese resultado son los maestros. Por eso que tenemos que trabajar con los maestros para que no les falte nada en la atención de los niños. Pero no podemos hacer a los niños rehenes de la política. Y eso es lo que está planteando Andrés Manuel, regresar a un modelo en donde la educación estaba secuestrada por la política y la educación, en vez de poner al centro a los maestros y a los niños y a las niñas y cerciorarnos de que México fuera un país en donde la educación que recibieran fuera de calidad y estuviera entre las mejores del mundo. ¿En tu gobierno qué harías con la CENTE? Mira, el diálogo con los maestros es un diálogo bien importante, es un diálogo que tiene que ser constructivo. Pero es un diálogo que tiene que partir sobre la base de que la rectoría de la educación es del Estado y de que el bien a tutelar es la educación de la niña y del niño y que el insumo más importante es el maestro que tendrá que tener todo nuestro apoyo. Hay dos asuntos que me dieron, hace días me puse a revisarlo, me dieron mucha risa. Dice López Obrador, es que es de risa, dice López Obrador que cuando sea presidente va a revisar los contratos de toda la reforma energética, del aeropuerto y de otras cosas. Y yo le planteo, ¿y por qué no los empieza a revisar ahorita si todo se puede revisar? Porque todo es transparente. Pero déjame, a ver, es transparente. La asignación es transparente, fue pública, con urnas transparentes. Pero sobre todo, en México los contratos expresan ya la voluntad de las partes. Y no puede haber constitucionalmente retroactividad en la aplicación de un contrato. Si que se quisiera revisar, y eso se puede revisar siempre, y se ha revisado permanentemente, que el proceso de asignación de los contratos haya sido correcto, pues eso se vale. Claro. Y estamos en la absoluta disposición de hacerlo y comprometidos además a hacerlo. Pero los contratos por sí mismos, pues tenemos que asegurar que en México se va a respetar la ley, que en México se va a respetar la voluntad expresada en un contrato que se asignó de manera transparente. Y yo creo que ahí empiezan ya a ver pues estos retos que son de Estado. De veras vamos a echar para atrás una reforma que ha implicado 100,000 millones de dólares de compromisos de inversión. De veras vamos a cerrar un aeropuerto que le va a dar alternativa de vida a 450,000 personas y sus familias en el Valle Metropolitano. Yo creo que al centro de esta elección está ese proceso de reflexión. ¿Nos vamos para adelante o nos vamos para atrás? ¿Somos respetuosos del Estado de Derecho o nos sometemos a un gobierno autoritario? Y la verdad es que México yo creo que tiene muy claro que lo que le conviene es vivir en unidad,
vivir en paz y vivir respetando las leyes.